Les encargo comedidamente que estemos muy pendientes de los micrófonos. Todos tienen disponibilidad del micrófono, se les ha dejado de esa manera porque esperamos que eventualmente puedan hacerse participaciones de ustedes en este ejercicio. Sin embargo, es muy importante que para evitar inconvenientes ustedes no lo vayan a dejar descuidado, se les vaya a quedar por allá abierto porque se nos filtran los sonidos de fondo y eso nos va a generar mucha dificultad. Como, eh, Aprovecho entonces para ofrecerles excusas por adelantadas porque durante la sesión seguramente se nos van a generar algunas interrupciones en virtud de un dispositivo de aire acondicionado que tengo aquí cerca a la oreja y que cada cierto tiempo se reinicia y genera un ruido que parece que estuviéramos preparando eh, algún jugo de la licuadora. Entonces, cuando eso ocurra, me voy a detener unos 5, entre 5 y 10 segundos para no perder el hilo de la conversación. Por lo demás, pues nos encontramos en la primera webconferencia educativa del curso de diseño de proyectos sociales. El día de ayer finalizó el plazo de entrega de la tarea número 2. Eh, Confío en que la mayor cantidad de estudiantes haya hecho la entrega. Ya a partir del día de hoy estamos los docentes en el ejercicio de revisión y calificación. Les pedimos que estén muy atentos a las observaciones y recomendaciones para que en los casos en los que los resultados no sean los mejores, pues rápidamente podamos identificar esas debilidades y proceder a corregirlo. Estamos seguros que en diálogo con los docentes asignados a cada grupo se pueden encontrar oportunidades de mejoramiento, es convenir espacios de asesoramiento y de esa manera ir aprendiendo las lecciones que nos corresponden. La tarea número 2, como ya se los comentaba en el foro y en todos los espacios donde dialogo con ustedes, pues es la tarea más eh, amplia en tiempo, fue la tarea más exigente en cuanto a lo conceptual eh, y por supuesto es la tarea decisiva en este curso de diseño de proyectos sociales. Es la tarea decisiva porque es la tarea donde tenemos que hacer el gran esfuerzo de formular objetivos de desarrollo que impliquen transformaciones concretas en la realidad que a la vez representen cambios significativos en esa realidad y que conduzcan al mejoramiento de la problemática de la cual hemos partido para la formulación del proyecto. Entonces, fíjense, el elemento clave donde sabemos si vamos bien y si hemos entendido la lógica del proceso previo es justamente en la estructura y en la redacción de los objetivos. Y dentro de los objetivos, el elemento más importante son los conceptos clave. Los conceptos clave porque eh, los conceptos clave son realmente el aporte que las disciplinas que nosotros estudiamos eh, le entregan a un proyecto. Porque como ya he dicho en sesiones de asesoría y en otros espacios de interacción, pues un proyecto lo hace cualquiera, ¿sí? Todos los días hacemos proyectos, muy pequeñitos, muy de la vida cotidiana, pero en general todos hacemos proyectos cotidianamente. La gran dificultad es hacer proyectos, o mejor, el gran reto es hacer proyectos de desarrollo social que claramente estén construidos desde la lógica académica, científica y técnica. ¿Sí? Entonces, eh, insisto en lo que ya he dicho, no creamos que este curso lo vamos a aprobar escribiendo proyectos desde el sentido común.
porque no será así. Y ya varios grupos he tenido que decirles, lo lamento mucho, su proyecto puede sonar muy chévere, puede estar muy bien escrito, pero no es la estructura, ni es la lógica, ni tiene el fundamento disciplinar, ni tiene los elementos técnicos que este curso exige. Entonces, por favor, vayan al documento de texto base del curso, vayan a las herramientas, a los videos de apoyo que tenemos, vayan, asistan a las sesiones de asesoramiento que realizan sus docentes, que yo mismo realizo, escuchen las grabaciones que yo regularmente les recomiendo, eh, para que entendamos cuál es la lógica que nos corresponde en este curso, para que formulemos proyectos de desarrollo social que, que se vea que son de estudiantes de psicología, de sociología, de comunicación social, de gestión deportiva, de artes, de música, que son los programas vinculados a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM, que son los estudiantes que se vinculan a este curso. Bueno, antes de seguir adelante quiero confirmar, ¿ustedes están viendo eh, diapositivas en su pantalla? Bien, perfecto, muchas gracias. Continuamos entonces. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a hacer un repaso, si se quiere, eh, y una exaltación de lecciones que son claves a este punto. Entonces, estamos haciendo un alto en el camino, un alto en el camino para decir, en este momento, un estudiante ya tendría que tener claros los siguientes elementos. Elementos que tendrán que ser evidentes en las tareas que entregaron hasta el día de ayer. Y que si esas lecciones no son evidentes en esa tarea 2, pues que a partir del día de hoy las podamos identificar, que esas lecciones las podamos asumir y que luego en virtud de esa comprensión podamos generar procesos de corrección y de mejoramiento de los productos que ya se entregaron. Y con eso que tengamos unas mejores calificaciones. Lo primero, yo he insistido y hoy lo hago nuevamente en que la clave de un proyecto de desarrollo social es, son los conceptos clave. Los conceptos clave. Los conceptos clave son las herramientas de trabajo. Decía, los conceptos clave son las herramientas de trabajo. Y cuando uno va a hacer un trabajo, busca herramientas que sean pertinentes, ¿cierto? Si uno necesita abrir un hueco en la tierra, pues seguramente utilizará una barra, o utilizará una pica, o un barretón, ¿cierto? Una herramienta que es pertinente a esa tarea. Asimismo, si lo que yo necesito es una transformación social, necesito herramientas orientadas en ese sentido, herramientas que sean pertinentes. ¿De dónde salen las herramientas? Las herramientas salen de las carreras que ustedes estudian. ¿Cuáles herramientas? Herramientas conceptuales y herramientas metodológicas. Repito, herramientas conceptuales y herramientas metodológicas.
días pasados yo le envié a mis estudiantes en particular una comunicación en las que les insistía en esto y en las que les daba ejemplos y les preguntaba cuáles son, cuáles son conceptos a los que la psicología le apuesta, cuáles son conceptos clave que son herramienta de trabajo de los psicólogos. Y les hacía una lista que hoy quiero recordarles, por lo menos de una parte. Y entonces yo les decía, calidad de vida, bienestar, bienestar psicológico, ¿sí? Salud mental. Tengo aquí algunos docentes y el director y me tuvo que hacer una pausa. Bien, entonces, psicólogos, y digo psicólogos y psicólogas pensando en que la mayoría de los estudiantes del curso en este momento son estudiantes de psicología. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas conceptuales a las que le apuesta la psicología? Pues ya lo mencionaba, calidad de vida, bienestar, bienestar psicológico, salud mental, desarrollo humano, valores, cultura ciudadana, ¿sí? Desarrollo ciudadano, eh, felicidad, bienestar subjetivo. ¿Sí ven? Entonces, eh, gestión comunitaria, autogestión. Esos son los grandes conceptos a los que le apuesta la psicología. Y como ustedes estudian psicología, nosotros esperamos proyectos guiados por ese tipo de conceptos. No nos interesa recibir proyectos guiados por conceptos como eh, reciclar, porque eso, en mi programa de psicología no hay un curso que les oriente a ustedes sobre el reciclar. Chicos, por favor confirmen, en este momento me están escuchando. Vale. Ok, gracias. Es que tal vez había un mensaje quedado allí que decía que no se escuchaba. Bueno, continúo. Entonces, si estudiamos psicología, si estudiamos comunicación social, si estudiamos filosofía, si estudiamos eh, gestión deportiva, artes, música, filosofía, pues esos son, después en un momento reviso aquí la configuración de audio y sonido a ver si nos mejora un poco.
Hola tutor, no te escuchamos. Hace ya como 2 minuticos más o menos. Les ofrezco excusas por los temas de sonido. Desafortunadamente estoy acá en un sitio donde es muy complicado el audio. Voy a ver si, denme 2 minuticos, voy a ver si me puedo cambiar de ubicación, a ver si mejoramos un poco.
Bueno, hola nuevamente. Ahora sí, por favor, indíquenme si me ven, si me escuchan, si ven la presentación. Vale, me tocó venirme y sacar al rector de aquí de la oficina para poder que funcionara esto. Bueno, mm, bien, entonces les decía, el elemento clave de un proyecto de desarrollo social es los conceptos clave. Y los conceptos clave los ofrece cada una de las carreras. Cada una de las carreras es la que le dice en qué campos trabaja. Ya lo venía diciendo, la psicología dice, trabajemos en calidad de vida, en salud mental, en desarrollo humano, en felicidad, bienestar psicológico, gestión comunitaria, autogestión, participación social, etcétera. Asimismo, la comunicación social tiene unas apuestas conceptuales, comunicación comunitaria, empoderamiento comunitario, eh, canales de comunicación, en fin. Y así en la sociología, así en la filosofía, y así cada una de las carreras. Ahora les cuestionaba, no entendemos por qué nos presentan ustedes, estudiantes de las ciencias sociales, proyectos con, donde con conceptos como reciclaje, cuando ni en psicología, ni en sociología, ni en ninguna carrera hay siquiera un curso que hable de un tema como ese. Ahora, no quiere decir que entonces los problemas de contaminación o los problemas de ese tipo nosotros tengamos que estar al margen. No se trata de eso, porque nosotros como psicólogos, como sociólogos, como filósofos, nos podemos comprometer con prácticamente cualquier tipo de problemática, desde el entendimiento que cualquier situación problemática o cualquier fenómeno problemático tiene un componente social. Y cuando hablo de un componente social estoy hablando de eh, los valores, actitudes, creencias y prácticas de las personas. Porque hablaba ayer en la tarde con unos estudiantes de acá de Neiva y yo les decía, piensen en lo siguiente, en algunos, a la orilla de algunos ríos suele acumularse basuras, diversos tipos de basura o de residuos, pero esos residuos no llegaron allí solos, no aparecieron allí de la nada, sino que detrás de eso están las personas que por determinadas lógicas, creencias, prácticas, terminan generando y terminan aportando y terminan siendo causa de una problemática como la contaminación de los ríos. Eh, Terminan siendo causa de que los sistemas de alcantarillado de aguas lluvias se colmen y colapsen. Entonces, detrás de cualquier tipo de problemática suele haber un componente social, es decir, las personas con sus imaginarios, creencias y prácticas siendo parte de la causa del problema. Entonces, es en ese sentido que tenemos que entender que podemos arrancar desde cualquier problemática, pero que las intervenciones que a nosotros nos corresponde proponer tienen que ser intervenciones orientadas a ese componente social, no a los otros componentes. ¿Sí? Eh, entonces, siguiendo con esa línea, les pido que presten atención al ejemplo en la pantalla. Y es que yo mencioné varios conceptos a los que le apuesta la psicología, incluso a los que le apuesta la comunicación social, la sociología,
Entonces, la calidad de vida es un concepto de procedencia social que tiene que ver con el desarrollo social al que se le puede aportar o al que eh, pueden contribuir profesionales de diferentes ciencias sociales, incluso desde las artes, incluso desde la música, incluso desde la gestión deportiva. Ahora, es de esa manera, preguntándole a la carrera que estudiamos cuáles son sus apuestas conceptuales, que nosotros vamos a poder seleccionar un concepto guía para plantear un proyecto. Entonces, eh, este ejemplo que tiene usted en la pantalla lo formulé pensando en uno de mis grupos que me planteó como problemática lo que ocurre con en un cierto sector de un cierto municipio con los adultos mayores, con un grupo de adultos mayores que están en condición de abandono, con muchas dificultades, viviendo de cualquier manera, en cualquier parte, eh, con muchas carencias. Y entonces, eh, intentando recoger esa problemática, entonces, y preguntándole a la psicología, a la sociología y a otras ciencias sociales, ¿qué, qué, ¿de qué concepto nos podemos pegar para formular un proyecto? Entonces se llegó a esta elección. Y entonces se encontró que desde las ciencias sociales y en especial desde la psicología es viable formular un proyecto que le aporte a esa comunidad de ancianos, de población de tercera edad en situación crítica, que les aporte desde la psicología. Y ese concepto fue el concepto de calidad de vida. Ahora bien, cuando ya la carrera nos ha dicho, ustedes le pueden apostar a un proyecto sobre tal concepto, viene la segunda parte, y es el desarrollo de ese concepto guía en conceptos aportantes que se conviertan en sus apuestas específicas, en objetivos específicos. Y quiero insistir en esto porque en la mayoría de los grupos que tengo a cargo se viene cometiendo un error, y es que no pasamos, no pasamos del concepto guía y lo desagregamos en sus conceptos aportantes, sino que lo que hacemos es juntar varios conceptos amplios, varios conceptos guías. Entonces se nos convierten en varios proyectos a la vez. Entonces, si yo, en lugar de desarrollar el concepto de calidad de vida, de entender de qué se trata y cuáles son sus elementos constitutivos, digo, voy a hacer un proyecto que le apueste a la calidad de vida, pero luego digo que le apueste a la salud mental y otro que le apueste a, a la participación social, pues entonces lo que tengo son tres conceptos grandes que casi que me hacen pensar en tres proyectos diferentes. Y pues eso se sale de las manos de cualquier proyecto, ¿sí? Y estaríamos entonces ya no hablando de un proyecto de desarrollo, sino de una categoría que es más amplia, que es un programa de desarrollo social, ¿sí? Eh, entonces tenemos que saber ubicarnos en que estamos dentro de un proyecto y que un proyecto tiene una sola dirección, una sola apuesta conceptual, en este caso calidad de vida. Ahora, para darles a ustedes total coherencia, lo que hice fue irme a la literatura a buscar cuáles son los componentes de ese concepto grande que es el de calidad de vida, porque ya he dicho que voy a hacer un proyecto sobre calidad de vida. Entonces, en la literatura, y no en el sentido común, ojo con eso, y reitero eso,
en la literatura me encuentro con que, entre otros, porque hay más, entre otros, son componentes clave, componentes aportantes de la calidad de vida, conceptos como bienestar físico, bienestar material y bienestar emocional. Entonces yo no tengo que romperme la cabeza para descubrir cuáles son los conceptos aportantes de ese concepto amplio que es calidad de vida. No, lo que tengo que hacer es ir a los textos, ir a la literatura, lo que a muchos estudiantes se quieren rehusar a hacer, que es estudiar. Si somos estudiantes, lo que nuestro rol esencial es ese, es estudiar. Y estudiar significa ir a las fuentes de conocimiento, a estudiar, a leer. ¿Sí? Nuevamente, hagamos una reiteración de si estamos escuchando. Sí, ok. Entonces, la mayoría está escuchando, lo que implica que si algunos tienen dificultad, pues son también novedades locales. Bien. Entonces, queremos ser insistentes en que para ubicar los conceptos aportantes dentro de la lógica que se esté manejando dentro del proyecto es ir a la literatura a estudiar qué elementos componen ese concepto guía que es seleccionado. Eso fue lo que yo hice para traer este ejercicio y rápidamente al consultar sobre calidad de vida me encontré que habían muchos componentes, pero pensando en la situación problemática de los adultos mayores que me planteó el grupo, entonces encontré o decidí que los que eran pertinentes eran estos tres que tengo aquí en la pantalla: bienestar físico, bienestar material y bienestar emocional. Ahora, si yo hice bien este ejercicio de preguntarle a mi carrera cuáles son los conceptos a los que le apuesta para traerlo y poner ese concepto a guiar un proyecto, y luego estudié ese concepto guía e identifiqué conceptos aportantes que lo constituyen e hice una selección como esta, entonces muy rápidamente y muy fácilmente puedo pasar a la redacción de los objetivos, recordando que la redacción de los objetivos tiene esta estructura que ahora les muestro en la pantalla y no otra, por favor, y no otra. Yo he insistido en que hay diferentes maneras de formular proyectos y he sido enfático en que existen esas otras maneras, pero también he sido claro y reiterativo que la manera que nos interesa promover en este curso es esta. Entonces, los objetivos tienen que estar redactados en esta lógica y en esta estructura. Entonces, fíjense, ya tenemos para el ejemplo la selección de conceptos, ya les mencioné la problemática, ya les expliqué la estructura de los objetivos y entonces ahora vamos a hacer un ejercicio con base en esos tres conceptos. Les pido que anoten por allí en un papel estos cuatro conceptos: el concepto guía de calidad de vida y los tres conceptos aportantes: bienestar físico, bienestar material y bienestar emocional. Porque con eso vamos a hacer el ejercicio de ejemplificación
el ejercicio de ejemplificación de la estructura y la redacción del objetivo, para que se den cuenta que es muy sencillo este ejercicio si previamente hemos hecho una buena selección de conceptos. Entonces voy a detener este uso compartido, voy a compartir en cambio mi pantalla completa para que ustedes puedan ver por aquí un archivo en blanco de Word. Y voy a reiterar primero el tema de la problemática para que no se nos pierda de vista. Entonces habíamos dicho que la problemática era con adultos mayores de la localidad norte del municipio verde de Colombia. Esto son nombres ficticios solamente para el ejemplo, ¿sí? Que la problemática de la que arrancamos era la situación de abandono de un grupo de adultos mayores. Adultos mayores que tienen dificultades de alimentación, de vestuario, dificultades de salud o servicios médicos, en fin, adultos mayores en situación de abandono. Ahora, vamos a recordar aquí la selección de conceptos. El concepto guía o principal, que era calidad de vida. Y los aportantes, que eran bienestar físico, bienestar material y bienestar emocional. Ahora, recordemos la estructura del objetivo. Dijimos, primero, un verbo en infinitivo. Segundo, el concepto. Y tercero, el contexto. Y he dicho que todos los objetivos, tanto el general como los específicos, tienen esta misma estructura. Ahora bien, ya yo les había mostrado el contexto. Mírenlo, aquí está. El contexto. Adultos mayores de la localidad norte del municipio verde de Colombia. Ese es el contexto. Y es el mismo. Vamos a construir ahora entonces el objetivo general. Entonces, este ejercicio lo podemos comenzar al revés. En vez de seleccionar un verbo, después poner un concepto y después tener el contexto, empezamos al revés, siguiendo la ruta de cómo vamos construyendo el proyecto, porque acuérdense que lo primero que uno hace es describir la problemática, y en esa descripción de la problemática incluimos el contexto, que implica tener, por un lado, la ubicación geográfica y la población con la que se va a trabajar. Entonces,
ya tenemos aquí arriba el contexto, miren. Como ya lo tenemos y ustedes ya lo tendrían que tener, porque para eso se hizo una descripción de la problemática en la tarea 1, entonces lo primero que uno hace es reemplazar primero el contexto. Ahí está. Ahora bien, el concepto ya lo tenemos también, mírenlo, aquí está. Ya dijimos, como estamos escribiendo el objetivo general se construye con el concepto guía. Como ya lo tenemos, es solamente copiarlo y pegarlo por aquí. Vean. Y se los coloco en negrilla y subrayado para que ustedes se den cuenta que lo que he hecho es copiar y pegar. Y solamente nos falta un verbo para completar este objetivo general. Ustedes pueden, a través del chat, decirme qué verbo les coloco. Verbo en infinitivo, por supuesto, verbos activos. ¿Qué verbo le agregamos a esa redacción para que nos deje? Francia Salazar dice mejorar. Listo. Mejorar. Cambiemos el más por el artículo. Y cambiemos este más también por los artículos. ¿Sí ven? Si yo hice las tareas, la tarea 1 bien y describí adecuadamente la problemática, dejando ver cuál era la población afectada y la situación problemática y la zona geográfica, y luego hice la selección de conceptos adecuada, la redacción de los objetivos es un asunto casi que uno puede decir que de trámite. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el contexto, aquí tenemos el concepto y lo único que agregamos es el verbo, que en este caso fue mejorar. Uno puede probar con varios y ver cuál suena mejor. Quizás ese mejorar lo podemos cambiar por fortalecer. ¿Sí? Por incrementar, que en esencia son sinónimos, dicen lo mismo, pero aún así unos suenan mejor que otros. Ya es cuestión de cómo cada uno los valora y con cuál se siente más a gusto. Pero fíjense, vamos ahora con los objetivos específicos. ¿Cuál es el contexto de los objetivos específicos? El mismo. Bueno, espérenme. Objetivos específicos. ¿Cuál es el contexto? El contexto de los objetivos específicos, el mismo del objetivo general. Como voy a hacer 3 objetivos específicos, de una vez copio el contexto 3 veces, porque el contexto de los 3 objetivos es el mismo, porque el proyecto es el mismo, porque lo voy a hacer en el mismo lugar con las mismas personas. Si acaso hay un proyecto en el que en un momento voy a trabajar con adolescentes y en el otro momento voy a trabajar con niños, pues ahí ya habrá que ajustar un poco esa parte.
pero básicamente y por lo regular el contexto es el mismo tanto en el objetivo general como en los objetivos específicos. Voy a escribir 3 objetivos específicos. ¿Por qué 3? Porque seleccioné 3 conceptos aportantes que están aquí. ¿Sí los ven? Entonces, sencillamente, el primero para el primero, el segundo para el segundo, y el tercero para el tercero. ¿Sí ven? Y en todo caso, solamente nos queda faltando el verbo en cada uno de estos objetivos, en esta estructura para lograr los objetivos específicos. Esperen a ver si puedo cerrar esto porque si no, no nos deja trabajar. Entonces, ahora sí, vamos a ponerle un verbo al primer objetivo específico. ¿Qué sugiere? Pensando en bienestar físico de los adultos mayores. Promover, sí, es un verbo chévere. Promover, pero puede ser también mejorar o incluso recuperar, ¿sí? Suena mejor, pensando en que en el caso de los adultos mayores, esa condición física, ese bienestar físico puede estar deteriorado. Entonces, quizás el mejor verbo es recuperar. Y listo, tenemos el primer objetivo específico, fácil y rápido, como dice la propaganda. Ahora, vamos por el segundo. Ya tenemos el contexto que es el mismo, ya tenemos el concepto que previamente lo habíamos seleccionado. Entonces, ¿qué hacemos con el bienestar material de los adultos mayores? Incrementar es una buena opción. Listo. Nos queda faltando solamente lo emocional. También puede ser, ya es cuestión de sinónimos, fortalecer, incrementar, recuperar, mejorar, facilitar, propender, a poner cualquiera. Y así, fácil y rápido, con estos 3 conceptos, tenemos objetivos claros, precisos y sólidos para un proyecto que le apuesta a mejorar o a fortalecer la calidad de vida de un grupo de adultos mayores en X comunidad de X municipio. Un proyecto que es sólido y coherente desde lo disciplinar,
porque se ampara en un concepto pertinente desde lo disciplinar, que es la calidad de vida. Y coherente y válido desde lo técnico, porque los conceptos aportantes realmente le aportan y están conectados con el concepto guía. ¿Sí ven? Entonces, bienestar físico es parte esencial de la calidad de vida. Bienestar material es parte esencial de la calidad de vida. Bienestar emocional es parte esencial de la calidad de vida. Hay otros elementos, pero este proyecto en particular le va a apostar a esos tres aspectos específicos. Y aquí están los cuatro objetivos, incluyendo el general, 4 objetivos. Y fíjense que insisto en subrayar esos conceptos clave, porque es que es decir, no es caprichoso que tengamos que hacer el ejercicio de esa selección de conceptos. No es que yo me tomo el trabajo de hacer esa búsqueda bibliográfica, ese análisis teórico, esa selección de conceptos para luego meterlos por allá en una tabla y olvidarme de ellos y luego venirme a los objetivos a decir otras cosas. No, la razón de seleccionar esos conceptos es para usarlos, porque en esta estructura el uso es absolutamente crítico. Si no tengo conceptos clave, esto no tiene seriedad, esto no es técnico, esto no es pertinente, no es válido, por supuesto tampoco sería viable. Y fíjense que otra cosa que a veces le he cuestionado a algunas tareas es que incorporan otros elementos estructurales más allá de los que yo he señalado. Y entonces se ponen a agregar componentes metodológicos. Entonces utilizan expresiones como mediante campañas de no sé qué cosa, mediante la ruta de formación en no sé qué otra cosa, mediante tal cosa, por medio de, a través de. No, no, porque los objetivos son para expresar el qué voy a hacer, el qué voy a hacer, en qué ejes voy a trabajar. Entonces aquí voy a trabajar en bienestar físico, bienestar material, bienestar emocional. Cuando decimos mediante o a través de, son expresiones para hacer referencia a lo metodológico, es decir, al cómo. Pero eso es en la tarea 3. Entonces, en la tarea 3 sí me van a tener que informar y detallar lo metodológico para lograr estos objetivos. Es decir, cómo voy a hacer, o mejor, cómo va a ser el proyecto para que estos objetivos se logren. ¿Cómo voy yo a garantizar que este grupo de adultos mayores recuperen el bienestar físico? ¿Cómo voy a lograr que este grupo de adultos mayores incrementen su bienestar material? ¿Y cómo voy a asegurar que efectivamente estos adultos mayores mejoren su bienestar emocional? ¿Sí ven? Entonces, lo metodológico es más adelante. Aquí es el qué. Entonces, no se les olvide la estructura, repasen el ejercicio y lo más importante, a la hora de formular un proyecto social, lo primero es estudiar la problemática, luego estudiar las apuestas conceptuales de nuestra disciplina, con lo cual podamos
guiar los proyectos que queremos para resolver el aspecto social de determinada problemática. Aquí, en esta nueva diapositiva, solamente de repaso, es un ejemplo que de hecho creo que es un ejemplo que está en el documento marco del curso. Un ejemplo donde nuevamente insisto en que los conceptos que seleccione son para usarlos y nuevamente están subrayados. Y nuevamente se puede ver la estructura de la que he hablado. Fíjense, en esta pantalla nuevamente está el mismo contexto en los 4 objetivos. Está claramente incluido el concepto guía en el objetivo general y los conceptos aportantes en los objetivos específicos, y luego solamente agregamos los verbos que sean pertinentes, ¿sí? Y no se hace nada respecto a lo metodológico. Finalmente, una parte de la tarea que me genera cierto desconcierto y desconsuelo, porque fíjense, este cuadrito que está aquí lo tomé directamente de la guía de actividades. Y lo tomé directamente de la guía de actividades para cuestionar el hecho de que muchos estudiantes presentan algún documento, algún intento de aporte en esta tabla, incluso sin borrar el ejemplo que está allí, incluso sin borrar el ejemplo, pero luego en la parte que les corresponde desarrollar escriben cualquier cosa, cualquier ocurrencia. Pareciera que el único propósito es llenar eso de texto, cuando al contrario, se trata de ser muy precisos, y eso se logra es decir, modelando el ejemplo que está allí. Entonces, vámonos nuevamente para el documento de Word y olvidémonos de los objetivos que ya están listos y pasémonos a las metas. No sé por qué. Vamos a retomar aquí el ejemplo que veníamos trabajando de los adultos mayores. Y esto que voy a decir, lo voy a decir más o menos en los mismos términos y en el mismo orden que está en el texto guía que muchos se rehúsan leer. Entonces, ¿cuál es la razón de un indicador? ¿Para qué es eso? ¿O qué es eso? Ocurre que mucho de lo que
Es decir, todo proyecto que se formule y que se llegue a ejecutar tiene que tener la posibilidad de medir si tuvo un impacto o no lo tuvo. Y si tuvo un impacto, ¿qué tanto fue ese impacto? Si fue un impacto exactamente conforme yo me propuse, o si el impacto fue menor, o si el impacto fue mayor. Y eso tiene que tener la posibilidad de cuantificarse. Yo a algunos de mis estudiantes les pongo un ejemplo que puede tener elementos algo odiosos, pero que lo uso porque es totalmente ilustrativo y claro. Y tiene que ver con eh, las personas que tienen sobrepeso u obesidad y quieren eh, bajar de peso. Entonces se meten en el proyecto de bajar de peso. Fíjense, estoy usando la expresión se meten en el proyecto, porque más o menos es la misma lógica. Entonces se meten en el proyecto de bajar de peso y eligen un concepto guía. Uno puede bajar de peso, según la teoría, uno puede bajar de peso de diferentes maneras, haciendo ejercicio, y entonces ejercicio es un concepto guía. Pero otro concepto puede ser el de dieta. Entonces vamos a suponer que alguno de nosotros se mete en el proyecto de bajar de peso y para ese proyecto elige el concepto guía de la dieta. ¿Cierto? Elige ese concepto guía. Y entonces, como el concepto guía siempre tiene que descomponerse en conceptos aportantes, conceptos aportantes pueden ser lo que tiene que ver con la ingesta de agua, con la ingesta de vegetales, con la ingesta de azúcares. ¿Sí? Entonces, cada uno de esos conceptos aportantes tendrá que relacionarse con un objetivo específico. Ahora vamos al punto. ¿Cómo vamos a medir si este proyecto suyo de bajar de peso tuvo éxito o no? Díganme, ¿cuál es el indicador pertinente? ¿Sí? ¿Cuál puede ser el indicador pertinente sabiendo que... Se me hizo la presentación. Sabiendo que viendo este ejemplo. Bueno, primero vamos con el ejemplo del proyecto de bajar de peso, luego vamos con el ejemplo de los abuelos. Entonces, desde Cúcuta, Liliana Ortiz dice, medir el peso en kilogramos. Medir el peso en kilogramos. Entonces la respuesta es exactamente. Exactamente. Entonces, para esa dieta, el indicador es peso en kilogramos. Fíjense, fíjense, son 3 palabras que indican perfectamente con base en qué voy a medir si tengo éxito o no en el proyecto. Ahora, cuando selecciono un indicador, cuando establezco un indicador,
a renglón seguido lo que corresponde es definir la medida actual o medida inicial de ese indicador. Entonces, si yo voy a si mi proyecto es el de bajar de peso y el éxito de ese proyecto lo voy a medir en kilogramos, pues tengo que decir cuántos kilogramos son la medida inicial, cuál es la medida actual. Entonces voy a decir que peso 140 kilos. ¿Sí? Luego entonces me voy con la meta de impacto. La meta de impacto. El indicador de impacto lo voy a medir, el impacto lo voy a medir a partir del indicador de peso en kilogramos. Para eso arranco de una medida inicial que es la de 140 kilos. Ahora, ¿qué meta me propongo? ¿Qué meta me propongo? Sabiendo que un objetivo tiene que ver con aumentar la ingesta de agua, otra aumentar la ingesta de vegetales y la tercera reducir el consumo de azúcares procesados. Vamos a suponer esos tres objetivos. Fíjense que no me he referido al cómo. No sé cuál va a ser la estrategia para consumir agua, cuál será la estrategia para consumir vegetales, ni cuál será la estrategia para reducir el consumo de azúcares. Pero ya puedo, en virtud del problema y en virtud de los objetivos, decir qué tanto puedo bajar, también en virtud del tiempo durante el cual vaya a ejecutar el proyecto. Entonces, una cosa es si este proyecto de bajar de peso va a durar un mes o si este proyecto va a durar 6 meses. Entonces, ¿qué se les ocurre que puede ser una meta pertinente a este ejemplo? Pero si dice Liliana, bajar 10 kilogramos cada mes. Entonces, me gusta esa respuesta porque me tiene que decir, tenemos que ser sensatos con las metas. Si este es un proyecto que dura 6 meses, bajar 10 kilos por mes implica que voy a bajar 60 kilos. Es decir, que voy a pasar de 140 a 80. Entonces, eso puede parecer atractivo desde el deseo, pero es absurdo desde la lógica. Es decir, no es una meta viable, no es una meta real. ¿Sí? Tendría que prácticamente poner a este sujeto a tomar agua y lechuga por 6 meses para que esto pueda ser posible. Y desde el punto de vista ético, desde lo lógico, es absurdo. Ahora, hay que poner una meta global. Una meta global. Entonces no es por mes o cada 2 meses, cada 3 meses, no, es global. Si el proyecto dura 6 meses, ¿cuál es la meta para esos 6 meses? Entonces, bueno, más allá de que nos parezca mejor o no, vamos a establecer la meta en 10%. Reducir el peso en 10%. ¿Sí? Eso es equivalente a 14 kilos. Significa que este valor, 14 kilos, estos 14 kilos son la clave para medir luego el impacto del proyecto. Esos 14 kilos son la clave. Si ejecutamos el proyecto, llegamos al final del proyecto y esta persona que pesaba 140 kilos, ahora pesa
136. Al final del proyecto, esta persona pesa 36. Les pregunto, ¿el proyecto tuvo impacto? Les pregunto, ¿tuvo impacto? Exacto. Tuvo impacto, pero no fue el esperado. Se esperaban reducir 14 kilos, bajó 4 kilos. Como se trata de que el impacto se mide con exactitud cuantitativamente, ahora el asunto es ¿de cuánto fue el impacto? ¿Quién me dice de cuánto fue el impacto? Porcentualmente hablando. Dice Francia Salazar, de 3,8%. No, mucho más. Mucho más. Porque acuérdense que el impacto perseguido era reducir 14 kilos. Bajo 4. Hay que hacer una regla de 3, sabiendo que 14 kilos es el 100%. Entonces, aquí tenemos que preguntarnos, 4 kilos, ¿qué porcentaje es? ¿Sí ven? Una regla de 3 simple. Entonces, dividamos, multiplicamos 4 por 100, 400, y lo dividimos en 14. ¿Sí? Y eso nos da algo así como 28,57%, exactamente. Entonces, fíjense que este asunto de señalar un indicador, poner una medida inicial y establecer una meta tiene un sentido y un propósito. No es el de llenar una tabla con carreta o llenar una carreta con tablas. ¿Sí? No es un asunto menor, es un asunto esencial, porque la ejecución de los proyectos tenemos que ser capaz de medirla y dar cuenta de él con cifras específicas. Más exactamente igual tenemos que hacer con el tema del proyecto de los adultos mayores. ¿Sí ven? ¿Cómo vamos a medir el impacto el impacto de este proyecto? ¿Cuál se les ocurre que puede ser un indicador? Pensando en mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. ¿Sí?
que están dados por los objetivos específicos. Entonces, hablamos de bienestar físico, bienestar material, bienestar emocional. Para el caso de la tarea, ustedes pueden elegir cualquiera y trabajar con uno solo. Ahora, en la realidad práctica, los proyectos suelen tener varios indicadores, porque los proyectos incluyen diferentes estrategias, diferentes acciones. Pero acá lo que nos interesaba lo que nos interesa es que ustedes aprendan qué es un indicador, cómo se relaciona con una medida inicial y una medida final, y cómo en virtud de ello es que se establece un impacto o una meta de impacto para el proyecto. Ahora bien, el punto esencial o el concepto guía aquí es calidad de vida. Existen mediciones sobre calidad de vida. Entonces, aquí perfectamente uno pudiera poner como indicador eso, calidad de vida. Pero luego entonces tendría que poner en la medida para ofrecer una medida inicial, tendría que aplicar algún tipo de instrumento que evalúe el nivel de calidad de vida de esos adultos mayores en esa población. Y en virtud del valor promedio que se genere, entonces proponer una meta. Eso, es decir, a esa lógica ustedes tendrán que llegar. ¿Sí? A esa lógica ustedes tendrán que llegar. Pero es, digamos, ya es una parte más compleja de lo que compete a este curso básico. Ahí se podría utilizar un indicador de eficiencia. Sí, digamos que, bueno, no podemos confundir lo que es el impacto con lo que es la gestión. No podemos confundir el impacto con lo que es la gestión. La gestión tiene que ver con qué tantas acciones me comprometía yo a realizar. Entonces, cuánta ropa me comprometí a comprar para entregar, cuántos almuerzos, desayunos, cenas dije que iba a proveer, cuántas viviendas nuevas dije que iba a construir. ¿Sí ve? Entonces, esos son metas de gestión, Entonces, yo digo, voy a hacer 10 talleres, eso es gestión. Y si hago los 10, cumplí el 100%, y si hice 5, cumplí el 5%. Pero eso hace parte de la gestión, no del impacto. Entonces, el impacto tiene que ver con qué tanto se soluciona realmente el problema en virtud de los indicadores de impacto que yo haya establecido. Se puede utilizar un indicador general, en este caso como el indicador de calidad de vida, pero insisto, tendría que, para señalar una medida inicial, aplicar un instrumento que me dé una línea de base y que me permita dar una cifra exacta. Y en virtud de eso proponer la meta. Eso es posible. O sea, eso es posible y hacia allá tenemos que ir. Y en la realidad profesional, eso es lo que tenemos que hacer. Si yo voy a hacer un proyecto de mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores, tendré que decir que el indicador es calidad de vida, ir y evaluar a los adultos mayores, establecer en qué puntaje está la calidad de vida, para luego decir qué tanto la quiero mejorar. O sea, así se debe hacer. Para el caso de la tarea que ustedes deben completar, si lo pueden hacer así como acabo de decir, pues sería ideal. Si no, pueden irse
a indicadores más específicos relacionados con alguno de los objetivos específicos, ¿sí? Entonces, trabajemos, por ejemplo, con este tema de bienestar físico. Entonces, el bienestar físico tiene que ver con la salud, ¿sí? Y entonces, ahí yo puedo hablar de adultos enfermos, ¿sí? En donde también yo tendré que hacer algún tipo de ejercicio de evaluación para decir cuántos son los enfermos. Porque como lo que voy a ofrecer desde el objetivo es temas de bienestar físico, y bienestar físico tiene que ver con servicios de salud, ¿sí? Bienestar físico es con que no les duela nada, con que su glucosa esté bien, que su tensión esté bien, que el colesterol, etcétera, etcétera. Entonces, podemos redondearlo de esta manera. Y asimismo, puedo comprometerme a una meta en cuanto a cuántos, creo yo, adultos mayores realmente les voy a llevar servicios de salud que les mejore su salud física, ¿sí? Otro indicador pudiera ser el tema de emergencias médicas. Como son adultos mayores, un indicador viable es el de emergencias médicas, y uno puede hacer el seguimiento y establecer cuántas emergencias médicas hubo en esa población en un periodo reciente, y por lo tanto decir qué tantas o en qué medida puedo reducir eso. Bien, eso más o menos el repaso de lo que teníamos previsto para hoy. Nos quedan 2 minutos, 3 minutos, de modo que nos toca que ya ir cerrando la sesión. Tutor, y para el tema del cronograma, bueno, leí por acá que el capítulo 8 nos guiará más o menos en ese tema. ¿Qué nos puedes decir como de la parte del cronograma? Bueno, el cronograma es de lo más sencillo que hay. En todo caso, ya algunos docentes compartieron a través del foro un enlace con una grabación que hice yo en un periodo anterior, explicando el tema metodológico y el tema de la construcción del cronograma en función de esas estrategias metodológicas. Lo que les diría es, solicítenle a su tutor el enlace a la grabación de la asesoría sobre la tarea 3, o en su defecto, si el docente a bien lo tiene, él mismo o ella misma realizar una sesión de asesoramiento específica para esa función. Ahora, lo que yo suelo explicar en estas sesiones de webconferencia o de asesoría es exactamente lo mismo que está en el documento guía o en los objetos virtuales de información a los que ustedes tienen acceso desde los contenidos del curso. Y basta con que lean el índice o la tabla de contenido para que identifiquen en qué capítulo está lo que tiene que ver con la temporalización del proyecto. Sería eso por el día de hoy, en virtud de que ya nos toca que cerrar la sala porque
A las 1:30 ya empieza otro docente con otro tema. Chicos y chicas, igual yo voy a compartir en el foro de noticias del curso la grabación de esta sesión del día de hoy para que otros estudiantes la puedan conocer, o bien para que ustedes mismos puedan también repasarla y fortalecer sus trabajos en lo que corresponde.